bienvenidos a su sesión número 11 de la materia Administración Presupuestal de Mercadotecnia de la licenciatura en Mercadotecnia. Nuestro objetivo en esta sesión es prácticamente ver la unidad número 7, que es la parte del tipo de cambio, sus orígenes y desarrollo, lo que es un sistema fijo, un sistema flotante de evaluación y revaluación. Pero antes que nada, ¿qué es un tipo de cambio? El tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de otra, es decir, peso dólar, por ejemplo. Nosotros tenemos dos tipos de cambio aquí. ¿Cuántos pesos necesito para comprar un dólar? Y viceversa, ¿no? ¿Cuántos centavos, podríamos decir, de dólares equivaldrían a un peso? Los tipos de cambio son importantes porque nos permiten expresar los precios de diferentes países en términos comparables. Por ejemplo, nosotros tenemos una calculadora. En una calculadora yo puedo decir, no, pues me cuesta 100 pesos en México, pero también puedo decir, me cuesta $9 en Estados Unidos. Y así tengo la misma calculadora con diferentes precios de diferentes países. Ahora sí que son uno de los precios más relevantes en la parte de la economía abierta. Nosotros tenemos que el tipo de cambio con la globalización económica debe utilizarse de diferentes tipos de moneda para poder realizar las transacciones económicas. Es decir, muchas veces podemos decir, yo voy a comprar esta calculadora, pero yo estoy aquí en México, te la voy a pagar en pesos. Pero ese dinero te lo voy a depositar en tu cuenta para que tú en Estados Unidos retires ese dinero y retires los dólares. Entonces, con eso nosotros pudimos hacer una transacción entre México y Estados Unidos, ¿sí?, para comprar un producto. Entonces, tenemos nosotros que pueden ser las transacciones internacionales entre dos países diferentes. Nosotros vamos a utilizar con eso una conversión de la moneda. Nuestras funciones principales de las divisas es que nosotros vamos a facilitar las transferencias de fondos de un país a otro para poderlo comprar o para poder hacer uso de ese dinero en diferentes países. Nosotros vamos también, inclusive muchas veces, vamos a tener que hacer frente a diferencias cambiarias. Es decir, si nosotros compramos muchas calculadoras, compramos un lote de calculadoras y se las compro a Estados Unidos, ¿qué voy a tener? Que a lo mejor yo voy a tener pues la compra de calculadoras y esas calculadoras me van a costar, supongamos que $10,000. Entonces, esos $10,000, ¿sí?, van a costarme a mí, en ese momento nosotros tenemos el tipo de cambio en 10 pesos. Entonces, tengo que son $10,000, pero la estoy comprando en enero. Y en enero el tipo de cambio está a 10 pesos. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener una deuda de 100,000 pesos. Yo le tendría que pagar 100,000 pesos. Pero no se los voy a pagar en enero, se los voy a pagar hasta febrero. ¿Y qué pasó? Que el tipo de cambio ya no está en 10 pesos, ya está en 11 pesos. Y entonces esos 10,000 pesos ya no voy a pagar 100,000 pesos, ya voy a pagar 110,000 pesos. Voy a tener lo que nosotros conocemos como una diferencia cambiaria de 10,000 pesos. Entonces nosotros tenemos lo que son la parte de los riesgos cambiarios. Esos riesgos cambiarios también nosotros vamos a poder utilizar diferentes instrumentos que nos van a ayudar a protegernos de estas diferencias cambiarias. Precisamente nosotros podemos hacer uso de lo que nosotros conocemos como derivados. Los derivados son algunos instrumentos que nos van a decir, a ver, el tipo de cambio ahorita está en 10 pesos, del dólar peso. Pero, por ejemplo, yo puedo contratar ahorita un derivado de estos 10 pesos y puedo contratar el tipo de cambio porque voy a pagar en febrero. Ahorita a mí no me sirve comprar $10,000 porque no los voy a pagar ahorita, además no voy a tener el dinero. Entonces yo puedo comprar un derivado del peso dólar y lo voy a pagar en 10.50. Voy a firmar un contrato en donde voy a decir, no, pues que para el 3 de febrero, ahorita 4 de enero, yo para el 3 de febrero yo voy a comprar
$10,000 con un tipo de cambio de 10.50. Y eso, si ya llegando el día 3 de febrero, el tipo de cambio está en 11 pesos, entonces con eso, pues ya no nos va a afectar. ¿Por qué? Porque pues yo ya contraté comprar $10,000 a 10.50. Y eso es lo que nosotros conocemos como un derivado del peso dólar. Con esos derivados nos van a ayudar a protegernos de las diferencias o de los riesgos cambiarios que pueden existir. Nosotros dentro del mercado de divisas, nosotros podemos encontrar diferentes figuras, ¿no?, que intervienen dentro del mercado de divisas, como son empresas industriales y comerciales, las cuales van a actuar por oferta de activos y demanda de pasivos, por operaciones de comercio o financiamiento o inversión internacional. También tenemos lo que son los bancos, que es el participante más importante de este mercado de divisas, en donde nosotros aquí vamos a que los bancos van a intervenir en dos niveles, atendiendo las necesidades de los propios clientes, manteniendo el mercado interbancario, y va a ser un principal canal donde se van a realizar las operaciones de compra y venta de divisas buscando una ganancia. También tenemos lo que es la parte de los especuladores o arbitradores, por ejemplo, que son las personas precisamente que nos van a ayudar, o las personas que prevén, ¿no?, que van a ver, que por ejemplo nos dicen, no, pues ¿sabes qué? Pues mejor, si tu deuda es muy fuerte en dólares y tú vendes en pesos, pues mejor protégete y compra un derivado, ¿no? Entonces, pues ya van a ser personas especialistas que nos van a dar consejos sobre el mercado de divisas. Algunas veces son algunos especuladores que ya dicen, no, pues yo sé que el tipo de cambio ahorita está en 10 pesos y está barato, pues voy a comprar todos los dólares que yo pueda en este momento. ¿Para qué? Para que en unos 5 o 6 meses que el tipo de cambio suba a 11.50, yo venda los dólares que tenga y con eso ya pueda tener una ganancia, ¿no? O tenemos también lo que son los arbitradores, los árbitros de tener la parte de un arbitraje en la parte de los tipos de cambio. ¿Por qué? Porque son personas que nos van a ayudar a tener, por ejemplo, si esta calculadora la puedo comprar aquí en México y me va a costar 100 pesos, a lo mejor voy a Estados Unidos y por $9 yo la compro. ¿Qué va a pasar? Que si la compro en Estados Unidos a $9 por 10 pesos que está el tipo de cambio, pues con eso yo voy a tener que pagar 90 pesos, ¿sí?, allá en Estados Unidos, que quiere decir que tuve una diferencia, tuve una ganancia, no le gané. Ajá, ¿por qué? Porque por esos 90 pesos, aquí en México hubiera tenido que gastar 100 pesos para comprar esta calculadora. Y también tenemos otra figura muy importante dentro del mercado de divisas, que es el Banco Central. El Banco Central es el banco, ahora sí que el banco que es el único que nos va a ayudar, es un banco central por país. Y ese banco pues va a ser la figura a nivel internacional dentro de la parte del mundo financiero del país. Por ejemplo, en nuestro mundo, en nuestro país es Banco de México. Banco de México es el banco central de nuestro país, de México. Pero en Estados Unidos va a haber otro banco central, ¿sí? Y ese banco central pues va a ser el representante de Estados Unidos dentro de lo que es el sistema financiero internacional. Va a haber otro banco, por ejemplo, central de Canadá, va a haber otro banco central de Chile, va a haber otro banco central de Europa. Entonces, cada banco, cada país o cada región va a tener un banco central, y ese banco central va a ser el que nos va a representar dentro del sistema financiero internacional. Y nos va a ayudar a llevar el control del mercado de divisas entre diferentes países, además de otro tipo de operaciones, ¿no?, que se van a hacer precisamente a nivel internacional, ¿no? Porque ya va a ser prácticamente el Banco Central, es la imagen de un banco general del país del que se trate. ¿Qué características tiene el mercado de divisas?
Pues básicamente nosotros tenemos que es la integración de los centros financieros que impide que aparezcan diferentes diferencias significativas entre el tipo de cambio del peso con respecto del dólar, fijado en un país y el fijado en otro país. Si hubiera diferencias, se podría obtener una ganancia a través del arbitraje. El arbitraje de monedas es el proceso por el cual se compra una moneda a un precio barato y se vende posteriormente a un precio más elevado en otro mercado, sobre todo en otro mercado, o sea, se compra en México y se vende en Estados Unidos, ¿no? Como yo les había comentado, ¿no? O sea, aquí en Estados Unidos compro la calculadora y me va a costar 90 pesos, o sea, $9, pero con ese mismo dinero, o sea, yo voy a comprar una calculadora en México y me va a tener una diferencia de 10 pesos. El mercado de divisas, por su tamaño, es un mercado de mayor actividad. De hecho, pues ese mercado de divisas ha ido incrementándose. ¿Por qué? Porque nosotros ya vivimos en un mundo globalizado, en el cual nosotros vamos a tener que utilizar cada vez más diferentes monedas para realizar operaciones. Antes era muy difícil encontrar a lo mejor compañías europeas o a compañías asiáticas en nuestro país, mas sin embargo ya hoy en día ya encontramos con mucho mayor facilidad empresas que ya hacen operaciones con Asia, con Europa, con Oceanía, no sé, hacen muchísimas operaciones y cada vez van creciendo más. Anteriormente era característico que solamente las empresas grandes hacían operaciones con diferentes países, con empresas de otros países, pero ahora hoy en día hasta las empresas pequeñas pueden hacer operaciones con diferentes partes del mundo. Los principales mercados de divisas los podemos encontrar en Londres, Nueva York y Tokio, geográficamente separados, pero integrados mediante operaciones de arbitraje. Si se fijan, pues con esto nuestro mercado de divisas pues va a ser de 24 horas. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos aquí con la parte de América Latina en Nueva York, después va cerrando Nueva York y empieza Londres, y después de que va cerrando Londres, pues sigue Tokio, y ya después de Tokio, pues otra vuelta a lo que es Nueva York. Entonces con eso decimos que nuestro mercado de divisas pues ya es a nivel internacional, ya y de 24 horas, ¿no? Ya ahora sí que podemos con eso tener geográficamente muchísimos países involucrados en nuestro mercado de divisas. En el mercado de divisas nosotros podemos encontrar monedas de mayor operación, ¿no? Como podría ser en nuestro país el dólar, la libra, el marco alemán, el yen, el franco suizo, dólar canadiense, el euro. Nosotros también tenemos inclusive lugares en donde se van a operar muchas operaciones a nivel internacional dentro de los mercados de divisas, precisamente porque, pues ahora sí que por su ubicación dentro del mercado, por su regulación, por su situación geográfica, etcétera, ¿no? El tipo de cambio es el precio de una moneda en términos de otra. Representa el número de unidades de moneda local que es preciso entregar para obtener una unidad de moneda extranjera. Los precios del mercado monetario, esos precios se expresan en términos porcentuales y nosotros tenemos un mercado de divisas que se fija habitualmente en términos de una moneda local. Por ejemplo, nosotros decimos, pues el dólar un dólar equivale a 11 pesos. Y el peso, ¿por qué? Porque es nuestra moneda local, ¿no? Entonces nosotros vamos tomando ese tipo de cambio en relación con la moneda local. Pero, sin embargo, nosotros tenemos diferentes tipos de cambio. Nosotros tenemos lo que es, por ejemplo, una cotización directa. Como aquí decimos, ¿no? Un dólar equivale a 11 pesos, que es inclusive una cotización la más utilizada. Nosotros decimos, ¿cuánto me cuesta esta calculadora? ¿No? Pues me cuesta $9, ¿no? Entonces ya con eso nosotros decimos, pues un dólar equivale a 10 pesos. Entonces esta calculadora que vale $9 equivaldría a 90 pesos. Nosotros tenemos otra cotización que es la cotización indirecta, que es la unidad que se modifica, no es la moneda local, sino la moneda extranjera, cuando necesito adquirir, cuánto necesito para adquirir esa moneda. Por ejemplo, en este caso, ¿no?
Cuando decimos, pues, por ejemplo, tenemos que, un peso equivale a $1. Más sin embargo, yo puedo decir que un peso equivale a, ¿cuánto equivale? Por ejemplo, nosotros necesitamos comprar dólares. Sí, bueno, no, un peso equivale, no, 10 pesos equivalen a $1. Y nosotros decimos, no, pues a lo mejor una cotización indirecta es que diríamos, 10 pesos equivalen a $1, pero yo necesito comprar, de esos dólares, yo necesitaría comprar 1 libra. Entonces ahí tengo, ¿no? Lo que vendría siendo, voy, compro 3 dólares. Y esos 3 dólares, con eso voy a comprar 1 libra. Entonces así voy a necesitar hacer lo que es una cotización indirecta, donde decimos, no, la unidad que se modifica no es la moneda local, sino la moneda extranjera. Cuando necesito adquirir, ¿cuánto voy a necesitar para adquirir esa moneda? Lo que vendría siendo las libras, ¿no? Por ejemplo, voy a Estados Unidos, compro dólares y de esos dólares voy a necesitar viajar a Inglaterra y voy a comprar libras. Entonces, ya estaría comprando lo que vendría siendo 1 libra. Ahora, tengo también lo que es un tipo de cotización. Bueno, esto lo utilizamos especialmente cuando viajamos entre diferentes países y voy a tener que cambiar diferentes monedas entre los países, ¿no? Por ejemplo, voy a Estados Unidos y de Estados Unidos pues voy a viajar a Inglaterra, o a lo mejor voy a viajar a Brasil y voy a necesitar comprar reales. Entonces voy a necesitar hacer una cotización indirecta. Ahora, no la puedo hacer directamente para comprar la libra. Por ejemplo, si aquí de México no me voy a mover, entonces yo necesito comprar euros. No, voy a necesitar comprar reales. Los reales no son tan, bueno, los yenes mejor. Los yenes no son tan comerciales como 1 libra o como $1. Entonces yo necesito comprar yenes. ¿Qué voy a hacer? Voy a necesitar comprar 30 yenes. Y como nosotros necesitamos comprar dólares primero, necesito comprar, por ejemplo, para comprar yenes, necesito 30 yenes, voy a necesitar comprar 3 dólares. Y de esos dólares, con esos 3 dólares, yo voy a poder comprar 30 yenes. Para comprar estos 3 dólares, yo voy a necesitar pagar 30 pesos. Entonces, digo que 30 pesos, voy al banco y compro yenes. Pero en el banco, aunque a mí no me lo digan, yo voy a necesitar transferir estos pesos a dólares y de dólares a yenes. Eso es lo que vendría siendo una cotización cruzada. Cuando yo necesito comprar una moneda que no es muy comercial y para ello yo necesito una moneda en medio, que vendría siendo una moneda comercial. Nosotros tenemos lo que es la expresión del tipo de cambio, en donde nosotros vamos a tener lo que es el bid price, que es el precio de compra o demanda, o el offer o ask price, que es el precio de oferta o de venta. Y entre ellos nosotros vamos a tener lo que es una ganancia. Por ejemplo, nosotros vamos a tener en México lo que es, si yo compro $1, voy a comprarlo y voy a tener que utilizar un precio de compra, ¿sí? Pero ese mismo dólar, si yo quiero adquirir pesos, entonces yo voy a tener que, o sea, aquí en este caso, si yo quiero adquirir este dólar, yo voy a tener que utilizar un precio de compra de 10.30. Pero si este dólar ya lo quiero convertir a pesos, voy a tener que vender esos dólares y esa venta de dólares va a tener otro precio. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vamos a tener que los voy a vender en 10. Lo compro con 10.30 pesos
y lo voy a vender en 10. Entonces tuve una diferencia aquí, por ejemplo, tuve un spread de 30 centavos. Aquí en este caso yo le perdí. Le perdí 30 centavos, porque al final ya no recuperé mis 10.30, sino recuperé nada más 10 pesos. Y eso es lo que nosotros conocemos como un precio de compra o un precio de venta. Ahora, nosotros tenemos diferentes tipos de cambio, dependiendo del país. Tenemos un tipo de cambio flexible o un tipo de cambio fijo. El tipo de cambio flexible es el valor de la moneda local en términos de una moneda extranjera y está determinado por el mercado, donde se va a tratar de proteger a la economía de las alteraciones en la demanda real, pero no de los shocks monetarios y financieros. Por ejemplo, ahí vendría siendo en relación a oferta y demanda. Por ejemplo, el tipo de cambio del dólar puede subir o puede bajar, dependiendo cómo sea la relación oferta-demanda. Si hay muchas personas que quieran los dólares, pues lógicamente el tipo de cambio va a subir porque mucha gente quiere el dólar. Pero si hay poca gente que quiere el dólar, entonces va a bajar. Y eso es un tipo de cambio a oferta y demanda, un tipo de cambio flexible. Un tipo de cambio fijo es determinado por el gobierno cuando dice, pues ahora sí que el tipo de cambio es de 10 pesos y ya no se va a mover. Lo va a publicar Banco de México y ahí ya no se mueve. Entonces, eso nos va a decir que va a proteger a la economía de shocks monetarios y financieros, pero no de las perturbaciones de la demanda agregada. Nosotros tenemos lo que es el tipo de cambio flexible, como les había comentado, que es el efecto del aumento o disminución del gasto que está pues, en relación con la parte de si mucha gente quiere los dólares o si poca gente quiere el dólar. Esto importa en cuanto a que la utilización, pues que nos va a afectar, ¿no? Pues nos va a afectar en la economía que esté subiendo o bajando el tipo de cambio, porque también entran productos por importación y esa importación pues son en dólares. Entonces, lógicamente, ese tipo de cambio, esas importaciones van a aumentar. Cuando esté alto el tipo de cambio, esas importaciones pues van a tener un costo alto, esos productos, ¿no? Por ejemplo, si esta calculadora entra por la aduana y por lo general me cuesta a mí 100 pesos, y esta calculadora tiene un valor de $9, como habíamos comentado, si entra por la aduana y el tipo de cambio está en ese momento a 15 pesos, pues ya no va a costar 100 pesos que costaba, sino va a costar mucho más de los 90 pesos que tenía, ¿no? Originalmente. Entonces eso nos aumentó el valor de la calculadora y a la hora de venderlo aquí en nuestro mercado local, como ya cuesta más de 90 pesos, pues ya no la voy a poder vender en 100 pesos, ya la voy a tener que vender en 200 pesos. ¿Por qué? Porque ya tuvo un costo más alto en cuanto entró el producto por la aduana. Entonces, por lo consiguiente, pues vamos a tener un aumento en nuestros precios y eso nos puede provocar alteraciones en nuestro PIB y en nuestras reservas. Y pues se puede aumentar lo que es nuestra economía, ¿no? O sea, se va a ver afectada. Nosotros tenemos diferentes efectos en la oferta monetaria. Por ejemplo, nosotros podemos ver esta gráfica en donde no tenemos el efecto de la oferta monetaria, tenemos un aumento de la oferta monetaria. M hace que la curva LM se mueva a la derecha y aumente el producto. Esto baja la tasa de interés y aumenta el tipo de cambio. Como yo les había comentado, ¿no? Cuando mucha gente quiere un producto, ese precio aumenta. Cuando esa gente ya no quiere ese producto, el precio baja, ¿no? Entonces, pues nosotros con el tipo de cambio vamos a tener un tipo de cambio según oferta y demanda. Si mucha gente quiere comprar dólares, pues el tipo de cambio se va para arriba. Si nadie quiere comprar dólares, pues si ahí están los dólares y no les hacemos caso, no los vamos a comprar, entonces el precio de compra baja y con eso pues hay muchos dólares en el mercado. Entonces pues ahí se va a fijar lo que es la oferta monetaria por medio de esta curva.
Ahora, efecto de la oferta monetaria, por ejemplo, aquí nos dice, cuando el tipo de cambio aumenta, los bienes y servicios domésticos resultan más baratos para los extranjeros y por lo consiguiente nos van a comprar. ¿Quiere decir esto? Por ejemplo, si yo esta calculadora, ¿no? Aquí cuesta 100 pesos. Aquí, esta es una calculadora mexicana, no tiene que venir por la aduana. Esta es una calculadora hecha en México. Entonces, si el tipo de cambio sube, por ejemplo, que tengamos el tipo de cambio en 15 pesos, nosotros hacemos la división 100 entre 15, entonces ya vamos a tener un producto en dólares más barato. Lógicamente los extranjeros van a venir y comprar calculadoras hechas en México. ¿Por qué? Porque son mucho más baratas que sus calculadoras que son de Estados Unidos. Fíjense, por ejemplo, si esta calculadora cuesta 100 pesos, entre el 15 de tipo de cambio, esta calculadora tendría un precio de $7. Si estas calculadoras en la economía de Estados Unidos valen 9, pues a los consumidores de allá no les conviene comprar estas calculadoras a $9. Entonces, ¿qué hacen? Pues nos van a venir a comprar calculadoras que cuestan $7. Ahora, cuando nosotros tenemos un tipo de cambio flexible, cuando nosotros tenemos un aumento del gasto público, hace que la curva se mueva a la derecha, pero no modifica el producto. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros, a pesar de que el tipo de cambio suba o baje, porque tenemos un tipo de cambio flexible, el aumento del gasto público hace que realmente el PIB no se modifique, o sea, la parte de los tipos de cambio, o sea, nuestro producto, ¿no? ¿Por qué? Porque está oferta y demanda. Entonces, está a relación de cómo se mueva nuestro mercado. Es como, por ejemplo, como habíamos comentado, ¿no? Nosotros vamos a tener, como una olla, ¿no? En una olla de presión. Si nosotros vamos tratando de que el gas, bueno, no el gas, el vapor vaya saliendo poco a poco, la olla se va regulando para que se cosa la carne. Entonces la olla no va a explotar, ¿por qué? Porque se va regulando con ella misma. Eso es lo que ocurre con el tipo de cambio flexible. Se va regulando en oferta y demanda el tipo de cambio. Pero ¿qué pasa si nosotros pues vamos a tratar de tener un tipo de cambio fijo? Pues llega un momento en que la acumulación de vapor, pues ya no puede la olla, y ¿qué pasa? Pues explota, ¿no? Eso es lo que pasa con la parte de la economía. Cuando nosotros tenemos un tipo de cambio flexible, nosotros vamos a tener un mayor gasto público porque aumenta la tasa de interés doméstica y el aumento atrae al capital extranjero. El ingreso de divisas causa el descenso del tipo de cambio y por consiguiente el encarecimiento de los bienes domésticos y el abaratamiento de los extranjeros para hacer que caigan las importaciones. Entonces, con eso nosotros, como yo les acabo de comentar, es como una olla de presión. Si nosotros hacemos que el vapor se vaya regulando entre ellos mismos, pues nosotros con eso hacemos que la economía vaya regulándose en la parte del tipo de cambio. Aquí nosotros tenemos el efecto del gasto público y vemos cómo la parte de las exportaciones, fíjense cómo están en esta gráfica, pues van disminuyendo. Y fíjense cómo nuestro producto pues va aumentando, ¿no? Nuestro producto, la tasa de interés, como les acabo de comentar. El aumento trae la parte de capital extranjero. El ingreso de divisas causa el descenso del tipo de cambio. Fíjense cómo está la parte del tipo de cambio, cómo va para la baja. Y por consiguiente, el encarecimiento de los bienes domésticos y el abaratamiento de los extranjeros, hace que las exportaciones, pues aumenten. ¿Por qué? Porque los bienes
domésticos van a estar más caros y los extranjeros pues van a ser más baratos. Entonces con eso nosotros vamos a preferir importar productos para que con eso nosotros podamos tener esos productos a un mejor precio. Cuando tenemos un tipo de cambio flexible, las tasas de interés, pues tenemos la disminución de las tasas de interés domésticas. Esto hace que las curvas, y ahí tenemos esas curvas, ¿sí? IS y LM se muevan a la derecha, aumenta el PIB y aumenta lo que es el tipo de cambio. En resumen, el tipo de cambio flexible tenemos que da un aumento de la oferta monetaria, el aumento del gasto público no aumenta y tenemos lo que son las tasas de interés que aumentan. Ahora, ¿qué pasa con el tipo de cambio fijo? Como yo les había comentado, ¿no? Importa la parte de importaciones, desestima la utilización de la política monetaria para estimular el crecimiento del producto. Nosotros vamos a tener un efecto en la oferta monetaria, en donde la oferta monetaria está subordinada al stock de divisas. Así su cambio no afecta al PIB real. Si el Banco Central tratara de aumentar la oferta monetaria, aumentaría el tipo de cambio real y viceversa. Y con eso nosotros tenemos un aumento del gasto público que aumenta el PIB real y viceversa. Y aquí tenemos cómo estaría la curva en el cambio de la oferta monetaria. En un tipo de cambio fijo, el aumento de nuestro tipo de cambio no tiene efecto real sobre Y. Y aquí tenemos, por ejemplo, la mayoría de la oferta monetaria baja la tasa de interés doméstica y estimula la salida de capitales, y esto produce que la contracción de Y, que compensa el efecto expansivo de la baja de R. El tipo de cambio real aumenta, pero con el gobierno, como el gobierno controla el tipo de cambio nominal, no hay mejora en las importaciones. Entonces, fíjense, el cambio del gasto público, como es un tipo de cambio fijo, el mayor gasto público hace que las curvas IS y LM se muevan a la derecha y que el producto aumente. Entonces es como yo les había comentado, ¿no? Con un tipo de cambio flexible, pues nosotros podemos ir nivelando como una olla de presión. Más sin embargo, cuando nosotros tapamos la olla, pues va a llegar un momento que se va acumulando el vapor hasta que llega un momento en que totalmente explota. Como es el caso, por ejemplo, de Argentina, ¿no? Argentina manejaba un tipo de cambio fijo, 1-1, tenía una paridad 1-1, un peso argentino, un dólar, un peso argentino, un dólar. Y fue tal efecto que llegó un momento en que la economía ya no pudo sostener ese tipo de cambio fijo. ¿Y qué pasó? Que pues hasta que llegó lo que ellos temían, una devaluación, y se hizo un dólar contra 3 pesos argentinos. Entonces hubo una devaluación tremenda en donde todos los precios se triplicaron y se duplicaron. ¿Por qué? Porque llegó un momento en que explotó la bomba y ya no pudo contenerse esa presión en la economía argentina, ¿sí? Entonces, pues lo más sano es tener lo que es un tipo de cambio flexible en el cual oferta y demanda vayan regulando ese tipo de cambio y con eso se sane la economía. Nos dice que el gasto público en un tipo de cambio fijo, el mayor gasto público aumenta, pero también aumenta la tasa de interés. El tipo de cambio real disminuye por el aumento de los precios locales y como el gobierno mantiene el tipo de cambio nominal, algunos piden lo que es la parte de la devaluación. Y aquí tenemos nosotros las gráficas, ¿no? Donde vemos cómo el tipo de cambio llega un momento en que ya no soporta y va a tenerse que aumentar ese tipo de cambio, devaluar lo que es la parte de la moneda, los productos, como vemos que el gasto público se va incrementando y lo que son las exportaciones netas, pues va a llegar un momento en que se van a tener que motivar, ¿no? El tipo de cambio fijo con la parte de la tasa de interés, nosotros decimos que la menor tasa de interés local causa la salida neta de capitales. La curva LM y S se mueven a la izquierda y el producto disminuye.
Cuando el régimen del tipo de cambio es fijo, el descenso de la tasa de interés local frente a la extranjera disminuye el PIB real. En un resumen de lo que es el tipo de cambio, el cambio de la oferta monetaria no se ve afectado, el aumento del gasto público aumenta considerablemente, pero las tasas de interés se ven disminuidas. La devaluación, como habíamos comentado, es la pérdida del valor nominal de una moneda corriente frente a otras monedas extranjeras. Algunos factores que intervienen en la devaluación de una moneda son el aumento en la cantidad de dinero que circula sin crecimiento en la riqueza del país, la baja en la demanda de la moneda local y el aumento de la demanda de la moneda extranjera. Con una devaluación, por lo general, ocurre cuando en los mercados internacionales existen problemas internos de carácter político-social, guerras o actos de terrorismo, entre otros, un déficit en la balanza comercial, una desconfianza en la economía local o en la estabilidad del país y la salida de capital extranjero, como consecuencia de la desconfianza de que los inversionistas extranjeros prefieren llevarse su dinero a países con economías mucho más estables. Una revaluación, por el contrario, significa un aumento del precio de los bienes o productos. Este término se utiliza especialmente para la revaluación de la moneda, en donde significa un aumento de la moneda local en relación con una moneda extranjera, bajo un tipo de cambio fijo. Bajo un tipo de cambio flotante, el término correcto sería una apreciación. El antónimo de la revaluación, pues lógicamente es lo que habíamos comentado como una devaluación. La modificación del valor nominal de una moneda sin cambiar su tipo de cambio es una reconversión, no una revaluación. La revaluación, en términos generales, significa un ajuste deliberado del tipo de cambio oficial de un país en relación con una tasa base escogida. Y la línea de base puede ser cualquier cosa, desde las tasas salariales al precio en oro de una moneda extranjera. En un régimen de tipo de cambio fijo, solo una decisión del gobierno de un país puede alterar el valor oficial de la moneda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Nosotros, pues devaluación, como yo les había comentado, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, una calculadora cuesta $9 por nuestro tipo de cambio, que sería de 10 pesos. La moneda, en nuestra moneda local, estaría en 90 pesos. Ajá. Pero, por ejemplo, si el tipo de cambio aumenta, ¿sí? Aumenta a 11, entonces ya la calculadora ya me estaría costando 99 pesos, ya no me estaría costando los 90. Entonces, con eso, cuando ya aumenta demasiado, como por ejemplo yo les había comentado, ¿no? En Argentina llegó un momento que estaba el tipo de cambio fijo 1:1, un peso, $1, un peso argentino, $1. Pero que llegó un momento en que ya no pudo la economía y se devaluó la moneda. Entonces ya para comprar $1 necesitaban 3 pesos argentinos. Entonces todo se triplicó, o sea, lo que costaba, por ejemplo, a lo mejor $9, pues llegó un momento en que ya no costaba $9, sino que costaba $27, ¿no? O sea, ya era un tipo de cambio excesivo, ya hubo una devaluación. Y por el contrario, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros contamos con una calculadora que cuesta 90 pesos, $9 en Estados Unidos, pero por ejemplo, si el tipo de cambio sigue costando $9 en Estados Unidos, pero si el tipo de cambio baja a 8 pesos, quiere decir que nuestra moneda se fortaleció. Y con eso, pues ya no es una devaluación, sino una revaluación. Ya con eso, nuestra calculadora estaría en 72 pesos. Con lo mismo, como habíamos comentado, ¿no? 9 por 11, pues ya sería 99. Aquí se devaluó, ¿sí? En este caso se apreció, que quiere decir que con menos dinero, con menos pesos, yo voy a poder comprar esa calculadora. Y aquí yo con más pesos, voy a comprar la calculadora. Entonces es lo que es una devaluación y una revaluación. Y con eso terminamos lo que es el tema referido a lo que es el tipo de cambio. No me queda más que agradecerles su atención por esta sesión, invitarlos a que hagan los reactivos correspondientes a esta sesión y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.